míralo. Egun guzti hori eta eskerrik asko gure prentsaurrekoa etortzeagatik. Gaur Hernani, Lasarte, Villabona, Andoain, Ordizia eta Beasaingoaren kandidatuak aurkezten ari gara. Buenos días a todas y a todos, gracias por venir hoy aquí. Hoy vamos a presentar las candidaturas de Hernani, Lasarte, Villabona, Andoain, Ordizia y Beasain. Se tratan todas ellas de personas, hombres y mujeres, conformadas por progresistas, republicanas y de izquierdas, no independentistas, que representan la apuesta por la justicia social y el diálogo democrático en Euskadi. Todas ellas defenderán el impulso de los servicios públicos para garantizar altos niveles de bienestar de la ciudadanía de sus municipios. Exigirán también a los mismos que se doten a los ayuntamientos de recursos suficientes para conseguir este objetivo. Tenemos que decir que aunque en cuestiones identitarias el PNV, PSE y PP se tiran los trastos a la cabeza un día sí y otro también, siempre se ponen de acuerdo en la política fiscal y en aprobar medidas que van en contra de la clase trabajadora. Estas tres formaciones son las responsables de que Guipúzcoa recaude todos los años en torno a 300 millones de euros menos o de que vayamos a jubilarnos más tarde y más pobres, algo que además afectará especialmente a las mujeres. Nuestros candidatos y candidatas llevarán propuestas de participación ciudadana en sus municipios porque es necesario abrir cauces para que la ciudadanía pueda participar en aquellas cuestiones que son de su interés. También lo harán para avanzar en la igualdad de mujeres y hombres y acabar con la lacra de la violencia machista, tal y como vienen haciendo hasta ahora. Como no podía ser de otra manera, también defenderán que los residuos se pueden gestionar de otra manera, que no haya que quemar nada, porque quemar lo que se puede reutilizar es el más insostenible de los sistemas. En este sentido, quiero resaltar de manera especial el impecable trabajo llevado a cabo por Ricardo Ortega, como presidente de la Mancomunidad de San Marcos, a favor de un medio ambiente menos perjudicial para la salud de las personas. También trabajarán, como lo han hecho hasta ahora, por el acceso de los jóvenes a la vivienda, por potenciar espacios sociales y culturales destinados a los mismos, así como por garantizar a las personas mayores plazas en residencias y centros de día. En definitiva, y en pocas palabras, hombres y mujeres que han trabajado y seguirán trabajando con, por y para la ciudadanía para dar respuesta a sus necesidades, por supuesto, en clave de izquierda. Os paso ahora con el coordinador general, Miquel Arana.